Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenny Tatiana López Álvarez y soy estudiante de Criminalística en la UNED de Turrialba. A continuación hablaremos sobre los siguientes temas que hablan sobre la delincuencia en la actualidad con un tema complicado que no se puede entender solo con el castigo. En la actualidad hay aspectos sociales, económicos, educativos y tecnológicos que están conectados con la creación y el manejo del delito. En naciones como Costa Rica o en Colombia, la respuesta penal se ha centrado sobre todo en cómo castigar, olvidándonos así de la prevención y el apoyo de las desigualdades sociales y el respeto por completo de los derechos humanos. A la vez, el avance tecnológico se ha generado como unos nuevos tipos de delitos. Entre ellos está la ciberdelincuencia, que ponen a prueba la capacidad de los gobiernos, que obligan a considerar con las políticas sobre la criminalidad. Como objetivo general tenemos que examinar una forma más profunda de cómo se conecta la prevención del delito y la defensa de los derechos humanos con los desafíos que se representan en la tecnología y la creación de las políticas criminales que sean efectivas y completas, que se respeten en la dignidad de las personas. La siguiente pregunta sería: ¿beneficios de una buena política criminal? La prevención de la criminalidad como fin específico de la criminalidad, de la política criminal. Después de revisar varios documentos, parece claro que para reducir la delincuencia de manera más efectiva, no basta solo cómo imponer los castigos, sino que también es fundamental poner una gran énfasis para prevenir que los delitos ocurran en primer lugar. En este caso, como en Colombia, que se notó que la lucha contra el crimen se centra principalmente en el sistema penitenciario, descuidando la importancia de abordar los factores sociales, educativos y psicológicos que influyen con la criminalidad. En la psicología legal se resalta la importancia de comprender las conductas y las intenciones que inciden en los asuntos legales. ¿Cómo podemos estudiarlas y abordarlas desde las edades más tempranas? Tal como lo enseñó Piaget y Engler, durante los primeros años los niños se construyen con patrones y pensamientos y sentimientos que moldean el desarrollo emocional y social. No obstante, con la estructura educativa actual centrada en notas y rivalidad, a menudo pasa por alto la singularidad de cada alumno, que podría afectar negativamente su bienestar psicológico más adelante. Ya desde las etapas más iniciales, como la enseñanza en el jardín de la infancia, se puede promover una comprensión y gestión de emociones y la interacción social, formando así individuos con capacidades sociales sólidas, impulsando a los jóvenes a reflexionar sobre su propia identidad y su función dentro de la comunidad. En conclusión, como en países como Japón, Islandia o Suiza, se ha evidenciado que al priorizar la formación emocional, la ética y la prevención desde la infancia, los niveles de la criminalidad se reducen de manera más notables. Es por esto que hay una estrategia de la penal eficaz que se beneficia principalmente en la prevención del delito. Desde la niñez, la adolescencia, así protegiendo los derechos y reforzando la comunidad y minimizando la dependencia de los castigos. La siguiente pregunta ¿Tiene Costa Rica una claridad en cuanto a su política criminal y estatal? Costa Rica se echa de menos una estrategia en la justicia criminal que ya sea clara y coherente con una buena base. Lo que tenemos, en cambio, es un conjunto confuso en cambios y de las leyes, donde a veces se repiten artículos del Código Penal y que se responden más a impulsos políticos, a lo que salen los medios y a lo que la gente quiere oír. En lugar de seguir una línea del pensamiento general, esto salió a la luz que el debate llamado ¿Tenemos una política criminal en Costa Rica?, donde los expertos como Cecilia Sánchez, Alfredo Chirino, Rosaura Chinchilla y Guillermo Arroyo dijeron su opinión, donde todos estuvieron de acuerdo con que el país tiene el problema en el uso del castigo para contener a la gente, lo que no se debe planificar bien en las leyes y se aprovecha el miedo a la falta de la seguridad solo para ganar votos. De acuerdo con Sánchez, los cambios en las leyes penales ignoran los contextos sociales, formativos y económicos que propician la delincuencia. Se ha preferido una política con rigor que explota las emociones y las víctimas que quieran apoyar un discurso punitivo desasteniendo otras perspectivas. Alfredo Chirino, que manifestó su oposición en la elaboración de la política criminal fundamentada en la opinión pública, impulsada por medios que manifestaron los hechos y criticó en el sistema judicial y se manipula con los fines electorales.
En Costa Rica se carece una política criminal auténtica, lo que se presenta con una serie de arreglos normativos impulsados más por la presión y los medios de las estrategias electorales que por los análisis técnicos, aunque no hay una visión clara ni completa. La siguiente pregunta sería, ¿por qué algunos consideran que la política criminal no solo aplica a los pobres y no a los ricos? La política criminal es perversa. Ok, aún así, quiero explicar que hay mucha gente que piensa que las leyes penales se perjudican siempre a los más débiles. A partir de los años 70 y 80, varios países empezaron a deshacer el llamado estado de bienestar, que garantizaba los derechos básicos y apreciaba el trabajo asalariado al irse debilitando. Esto creció a una disparidad de un gran número de personas que se vieron apartadas de toda la ayuda y lo denominó como un nuevo problema social. En contexto, la idea de las llamadas clases más peligrosas se volvió a llamar un impulso que esto significa básicamente considerar a los pobres no solo como las personas que necesitan asistencia, sino como un riesgo más latente, como potenciales delincuentes, en una categorización donde asocia la pobreza con amenaza y que al postre valía las leyes más duras. Por ende, en vez de apostar en una prevención real por brindar opciones sin disminuir las diferencias sociales, se incrementaron más las acciones del control, más la policía con su mayor supervisión y los castigos. Costa Rica, aunque en sus propios matices se aprecia una gran tendencia parecida, se prioriza la guerra contra el menudo de drogas, los hurtos menores y la estigmatización de las comunidades específicas asociándolas al delito. En cambio, los delitos económicos o el guante blanco con frecuencia pasan desapercibidas y reciben los castigos más leves. La pregunta que hice, política criminal perversa. Costa Rica critica una respuesta del gobierno al crimen por depender de las leyes simbólicas con un enfoque punitivo para ignorar las causas sociales del delito. La política se usa para explotar el miedo y para encarcelamientos con fines electorales, mientras se minimiza la desigualdad social y se ocultan los delitos de una gran escala. La política no solo es ineficaz para combatir la inseguridad, sino que también aumenta la marginización social y la penaliza a los más desfavorecidos, reforzando así la desigualdad existente. La siguiente pregunta sería: derechos humanos y el rol del Estado, énfasis sobre el abolicionismo y las instituciones inhumanas, donde hablamos sobre la pena de muerte, tortura, penas corporales, entre otros. Okay. El compromiso entre Costa Rica y con la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal se refleja que su edificación y las constituciones más estrictas, con de acuerdo a internacionales. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos relacionados con prácticas arraigadas que atentan contra la dignidad de las personas y que urgen ser más eliminadas. Esto es un caso claro en que si bien Costa Rica no aplica la pena capital en que el país se manifieste y se firme en su meta de abolirla por completo, confirmando con el respeto de la vida como un derecho humano básico e inviolable. En la pena de muerte se ha eliminado en Costa Rica, reduciendo el derecho a la vida sin libertad incondicional como un derecho fundamental. Esto simboliza un progreso importante en el ámbito de los derechos humanos y es un gran compromiso sólido para el gobierno. La tortura. Sin embargo, el sistema penitenciario en Costa Rica todavía enfrenta desafíos desde enmiendas constitucionales hasta tratados internacionales que puedan incluir largos periodos de prisión o condiciones de otro modo que consideran actos de violencia y brutalidad con responsabilidad al Estado para asegurar y erradicar completamente cualquier tipo de tortura o abuso hacia las personas en detención. En Costa Rica, las sanciones corporales como los azotes o las mutilaciones no están permitidas legalmente. Sin embargo, es fundamental verificar que ninguna actuación dentro de las instituciones se derive en la violencia física o psicológica y respetando todo en su momento la integridad de los individuos. Costa Rica, un problema más grave es el uso excesivo de la prisión provisional que hay en muchísimas personas que hay encarceladas, aunque no se les ha juzgado aún.
Esto atenta contra la presunción de la inocencia y un derecho básico que afecta sobre todo a los más pobres, profundizando la idea de que la pobreza es un delito. En consecuencia, al compromiso del gobierno costarricense se debería enfocar un poco más en la evolución hacia un modelo judicial que procure la menor intervención posible, erradicando esas prácticas en las instituciones mucho más crueles y garantizando que la facultad sancionara y aplique con sensatez y respeto y justicia, así como Costa Rica lograra brindar una gran protección verdadera a los derechos humanos y evitara que la administración de justicia se convierta en un instrumento y marginización social en la presión sistemática. Por último, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es el rol de la tecnología como agente de cambio en las políticas criminales en los estados? Ok, aquí hablamos de que la tecnología representa un gran cambio profundo y notable en las leyes penales de las naciones. Por una parte, se han alterado las formas en las que se realizan los actos más delictivos. Hoy en día existen delitos cibernéticos que afectan los actos que afectan la economía y la seguridad y la confidencialidad a nivel global. Por otra parte, la tecnología también sirve como un apoyo a los países para evitar e investigar crímenes y herramientas como los análisis de datos, el IA, el monitoreo digital que facilita la pronta detención de peligros. A pesar de los avances que nos hemos encontrado con un desafío importante a las leyes, debe actualizarse constantemente para abordar las nuevas amenazas a la par de protegidos. En resumen, la tecnología demanda una evolución a las políticas sobre los delitos, equilibrando la seguridad, la innovación y las libertades esenciales. Por último, tengo una pregunta hacia ustedes que os diría: ¿creen que es posible construir una política criminal que conviene la prevención con respecto a los derechos humanos y el uso responsable en la tecnología sin caer en el castigo excesivo ni en la vigilancia que ponga en riesgo nuestras libertades?